Buenos días. Bienvenido a un programa más de La Voz a ti de Vida desde Radio Atalaya con la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio. Le habla Irene Zurita y hoy sustituyo a Manuel Guerrero como presentadora. Acompañándome está Manolo Delgado, buenos días. Buenos días, Irene. Y Carmen Fuentes, buenos días. Buenos días. Para iniciar el programa, quiero hablar sobre lectura, pero no de las que realizaremos más adelante y debatiremos, sino las de la infancia. Creo que a casi todas las personas que les gusta leer recordarán algún libro especial que leyeron cuando eran niños. En mi caso recuerdo que me gustaban mucho los poemas de Gloria Fuertes. Voy a leer un fragmento de uno de sus poemas titulado Isla Ignorada. Soy como esa isla que ignorada lata cunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola solo. Hay aves en mi isla relucientes y pintadas por ángeles pintores. Hay fieras que me miran dulcemente y venenosas flores. Hay arroyos poetas y voces interiores de volcanes dormidos. Quizá haya algún tesoro muy dentro de mi entraña. ¿Quién sabe si yo tengo diamante en mi montaña o tan solo un pequeño pedazo de carbón? Los árboles del bosque de mi isla sois vosotros, mis versos. Qué bien sonáis a veces si el gran músico viento os toca cuando viene del mar que me rodea. Continuamos con un fragmento de relato en el último minuto de Julián Valle, que a continuación será entrevistado, y lo va a leer Manolo Delgado. Lo había hecho. Había disparado a mi propio padre. Se lo merecía y lo maldecía por ello. Traficante, extorsionador y asesino. Un mafioso en toda regla que había construido un imperio por medio de engaños, amenazas y sufrimientos ajenos. Si había matado a su propio amigo, por Dios. Todo un fingido honor, una decepcionante lealtad y un insaciable deseo de poder. Hipocresía, canalla y pendenciero. Despreciable. Mi mano aún temblaba tras la detonación y un intenso olor a pólvora impregnó el ambiente. Había sido más fácil y más rápido de lo que pensaba. Él no se había movido viéndolo venir. Ni siquiera había articulado palabra, manteniéndose estoico ante el hecho. Supongo que con su vida esperaba terminar así. Más tarde que temprano, cierto, pero con tal violencia, aunque ésta procediera de su propia hija. Ya puestos, todo quedaba en familia. Solté el arma, cuyo cañón todavía humeaba. El suelo detuvo al objeto con un golpe seco que reverberó en la habitación como un eco tenebroso, estremeciéndose de arriba abajo. Con caminar incierto, en su último minuto, me aproximé hacia él. Con este relato, Julián recibió el segundo premio del 10º Certamen Nacional de Fernando Quiñones. Nació en Lucena en 1980 y es un joven autor que ha publicado la novela Sanjorjista y Aracelitanos. También ha publicado distintos relatos en antologías. Y lo tenemos al teléfono. Buenos días, Julián. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenos días. Pues encantado de compartir estos minutos de radio con vosotros. Bueno, Julián está llevando a cabo un taller de narrativa en Lucena y quería preguntarle qué destacaría del trabajo que ha realizado en él. Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, en estas 12 horas de taller, lo que he intentado es dar a los alumnos los medios necesarios para que ellos puedan seguir trabajando desde su casa, ¿no? Porque en apenas 12 horas, que el taller se ha distribuido en 8 sesiones, esas 12 horas, he intentado darles esas nociones básicas, porque el escritor o el trabajo del escritor es un trabajo a medio o largo plazo. No se consigue de forma inmediata ser escritor, sino que requiere un trabajo pausado, un trabajo en casa, un trabajo personal, que irá evolucionando como la propia persona. Es decir, cuando el escritor alcance su estilo literario, pues seguirá evolucionando, ¿no? Porque sus vivencias, sus experiencias lo cambiarán. Y eso pues cambiará también su forma de ver la vida y su forma de escribir. Por tanto, incluso el propio escritor, una vez que consiga su estilo literario, ya ese propio estilo irá evolucionando. Entonces, he intentado en este taller
darles aquellos elementos a los alumnos, aquellos elementos para que puedan trabajar desde su casa y puedan conseguir el estilo que cada uno dentro de sus posibilidades pueda alcanzar y desarrollándolo. Y a partir de pues conseguir esa evolución, ¿no? Y aparte de eso, pues he intentado inculcarles una idea básica, ¿no? Y es que la narrativa no es solo una sucesión de palabras y de signos, ¿no?, más o menos coherentes, sino que hay que dotarla de una emoción, de sentimiento y de armonía, ¿no? Hay que procurar que el escritor se dote de un estado de ánimo que sepa transmitir a través de sus palabras al lector, ¿no? Ya sea ira, ya sea tristeza, o sea melancolía, sea envidia, sea decepción, orgullo, cualquier emoción debe lograr transmitirla al escritor, al lector, ¿no?, a través de sus palabras, y conseguir con ella, con su narración, con su narrativa, conseguir una armonía en el sentido de que todo ello encaje de tal forma que suene como una orquesta sinfónica, como una orquesta filarmónica, ¿no?, como una bonita música, ¿no? Y para ello pues deben comprender, aparte de eso, deben comprender que el buen uso de la morfología, de la sintaxis, una riqueza de vocabulario y un dominio de la semántica, porque no solo es necesario conocer la palabra, sino también su significado, para que sepan, ¿no?, dónde y cuándo utilizarla, es necesario. Por tanto, no es solo esa sucesión de palabras que comentaba, sino también la narrativa es emoción, es sentimiento, es pasión y es también cierta dosis, una alta dosis de armonía, ¿no? Debe sonar todo el conjunto de forma armónica, ¿no? Buenos días, Julián. Buenos días. ¿Podrías compartir con los oyentes algún consejo que le hayas dicho a los alumnos del taller? Básicamente un consejo es que lean. El escritor debe ser un lector, y debe ser un lector no porque le guste leer, sino porque necesite leer, ¿no? La lectura debe ser una necesidad como respirar, como comer, y una necesidad incluso intelectual. Para aprender a escribir hay que leer. Y toda la técnica, todo el estilo, todo lo que pretendamos conocer, comprender de la narrativa, ya está ahí, ya está en los grandes narradores, ¿no? Y en España pues por suerte tenemos muchos importantes, ¿no? Y hay que leer, y leer y evidentemente practicar también escribir, pero sobre todo el escritor debe ser ante todo un lector. Eso es fundamental. Y a través de esas lecturas iremos aprendiendo toda la técnica narrativa y todo el estilo que necesitemos, ¿no?, para después transmitirlo en nuestra propia obra, ¿no? Julián, ¿Sí? ¿Qué conclusiones traes del taller? Bueno, yo en el taller me he dado cuenta, no he podido confirmar 2 o 3 realidades, ¿no?, que al principio pues más o menos se intuían o se podían saber, pero que he podido confirmarlas, ¿no? En primer lugar, yo creo que conscientemente, ¿no?, voluntariamente, estamos corrompiendo, estamos violando el lenguaje escrito, el uso del lenguaje escrito, ¿no? Todo, yo creo que lo he dicho varias veces a lo largo del taller, ¿no? Todo empezó con el SMS, ¿no? Esa forma rápida de transmitir una información, de ponernos en contacto con alguien en unos pocos caracteres, comenzó a corromper el lenguaje escrito. De tal manera que todo eso ha ido evolucionando, ¿no? Y cada vez que utilizamos un medio de comunicación en el que pretendemos hacerlo de forma rápida o que tenemos poco espacio para hacerlo, comenzamos a violar ese lenguaje, comenzamos a cometer una serie de errores voluntarios que al final lo corrompen. Al final lo corrompen porque consideramos ese mal uso del lenguaje escrito, lo entendemos como algo habitual y después lo trasladamos a la narrativa, ¿no? De tal forma que yo he podido comprobar en el taller, y no solo con jóvenes, también ya con personas mayores,
que utilicen, por ejemplo, para indicar la risa, ja, 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 todo seguido, ¿no? Sin poner coma, ¿no? Ja, coma, que sería la forma correcta, la forma ideal, ¿no? Tanto que les di un diccionario, ¿no? Para que busque a ver si está ja, 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 esa palabra, ¿no? busque a ver si está, ¿no? Porque no existe, por lo menos por ahora no se utiliza. Desde eso hasta ver que utilizan los signos de exclamación, por ejemplo, al final, sí, no lo utilizan el signo de exclamación de apertura, sino el de cierre, y no solo que utilicen únicamente el de cierre, sino que lo duplican. Entonces, claro, esos malos hábitos en el lenguaje escrito, que comenzaron con el SMS, con esa forma de transmitir o de comunicarnos con poco espacio y de forma rápida, lo estamos asumiendo como habituales, ¿no? Y como elementos propios de la narrativa, ¿no? Y eso es un fallo grave que se debe enmendar, no solo sobre todo a partir de con los jóvenes, ¿no? Que sería la forma idónea, con los padres, los profesores deben corregirlo. Eso puede ser una de las realidades. Otra de las realidades es que, y me he podido dar cuenta, es que no sabemos leer. Es decir, creíamos que sabíamos leer, pero en realidad no sabemos leer. ¿Por qué? Porque no respetamos la entonación, no respetamos el volumen, no respetamos sobre todo el ritmo, y sobre todo porque no sabemos utilizar de forma idónea los signos de puntuación. Esos signos de puntuación ayudan a la lectura, ¿no? Y a que el lector sepa asumir aquello que está leyendo, ¿no? Sepa procesar toda la información que el escritor le está dando. Y al no saber leer, resulta que cuando nos podemos escribir no sabemos transmitir esa entonación, ¿no? Ese ritmo adecuado, no sabemos sobre todo conocemos los signos de puntuación, pero no sabemos utilizarlos en la narración. Y eso pues no permite que el lector reciba la información que queramos transmitir de forma adecuada. De tal manera que por muy bueno que pueda ser el contenido, si no logramos que el lector pueda asumirlo de forma adecuada, de forma idónea, pues no lograremos su atención. Y quizá como una realidad más es que hay talento, ¿no? Hay talento, pero es un talento que es necesario trabajar. Evidentemente se puede aprender a escribir, pero ahí es necesario también un talento innato que no todo el mundo tiene. Pero aquellos que lo tienen no pueden abandonarlo, ¿no? No pueden dejar de alimentarlo, porque si no se secará y se arruinará. O sea, es un talento que es necesario seguir trabajando. ¿Qué ocurre? Sobre todo en la actualidad, ¿no? Y es una opinión personal. Yo creo que recibimos demasiados estímulos externos, ¿no? Estamos continuamente bombardeados, ¿no? Queremos estar continuamente comunicados, continuamente somos seres colectivos, ¿no? Somos políticos, no somos seres sociales, ¿no? Pero eso trae una consecuencia negativa para el escritor, porque el trabajo del escritor es un trabajo, como ya decía antes, es un trabajo íntimo, es un trabajo muy personal. El escritor es un trabajador solitario. Y ese continuo bombardeo exterior, ¿no? Esos continuos estímulos exteriores, ese afán de estar comunicándonos y siempre intercomunicándonos con otras personas, pues luchan con ese aislamiento, ¿no? que el escritor en su trabajo y para desarrollarlo de forma adecuada necesita y precisa, ¿no? Y es algo con lo que el escritor debe luchar, ¿no? Y debe procurar vencer, ¿no? Intentar potenciar ese talento, pero para potenciar ese talento necesita vivir en cierta soledad, ¿no? Necesita cierta intimidad personal que le permita potenciarlo y le permita desarrollarlo. Sin eso pues no es posible, aunque después su trabajo sea para transmitirlo a la colectividad, ¿no? Pero eso es una vez que ya ha concluido, el trabajo del escritor ya ha concluido. Durante el proceso y la preparación se requiere un aislamiento que ese continuo bombardeo exterior pues no permite, no permite. Bueno, y tú que eres narrador y ensayista, ¿nos podrías decir cuáles son tus autores favoritos en estos géneros?
Bueno, yo de escritores favoritos, creo que siempre pues, son los que más me han influido, ¿no? A la hora de, como ya decía antes, el escritor debe ser un lector, ¿no? Y debe aprender de su lectura. Así los que más me han influido, pues posiblemente hayan sido Alejandro Dumas, Arturo Pérez Reverte, Mariano José de Larra, Juan Manuel de Prada, ¿no? dentro del ámbito de la narrativa, ¿no? En el ensayo, pues yo destacaría tanto a Julián María como a Francisco Ayala, y también, como soy algo aficionado, realmente aficionado a la historia, hay un autor, un historiador, que es Manuel Fernández Álvarez, no solo por lo que pueda con contenido, sino por la forma de transmitir por la forma de transmitir la historia, en obras como Carlos V, Felipe II, y sobre todo, ya que estamos dentro de la literatura, yo recomendaría, ¿no? la biografía tan peculiar, tan particular, ¿no? que escribe sobre Miguel de Cervantes. Son autores que me han influido y yo creo que son autores destacables, ¿no? Y bueno, Julián, ya por último, ¿qué proyectos tienes para este año 2014? Para este año 2014, en principio siempre, porque es curioso, ¿no? Siempre hay ideas, ¿no? que te dan vueltas a la cabeza, ¿no? que te rondan, ¿no? que están ahí, que quieren salir, ¿no? Pero falta tiempo. Yo de forma más inmediata no tengo previsto a largo plazo nada más que lo que sigo haciendo, ¿no? Escribir artículos para la prensa digital, para lucinadigital.com y surdecórdoba.com, porque me gusta, es un género que me siento por ahora, pues me siento bastante cómodo. Es también más complicado la publicación en la actualidad, es complicada, y a mí me permite transmitir, ¿no? las ideas, o reflexionar sobre determinados puntos, o comentar todo aquello que me apetece y me interesa. Y es quizás los proyectos más inmediatos, junto con algunos artículos de tipo más erudito, digo, más técnico, ensayístico, a través de las revistas literarias. Pero en principio esos serían mis proyectos, sin descartar nada más. En principio esos son los proyectos para este año. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, muy buenos días. Realizamos una pausa escuchando una versión de la Oda a la guitarra de Pablo Neruda, uno de los poetas universales de nuestro idioma. Un grande del flamenco, Vicente Amigo, realiza esta versión, Oda a la guitarra. Corazón sonoro, que eres la realidad, corta verbal, cantando sobrevive, todo se irá menos tu forma. No sé si el llanto ronco que de ti se desploma, tu toque de tambor, tu enjambre de ala, será de ti lo mío, o si haré en silencio, más decididamente robadora, sistema de palabra o de cadera, morder que de esa espuma resucita, y aparece tu gente reclinada y resurrecta rosa.
debajo de una higuera, cerca de ronco y raudo Bío Bío. Guitarra, saliste de tu nido como un ave. Guitarra, saliste de tu nido como un ave, y a unas manos moranas entregaste las citas enterradas, los sollozos oscuros y la cadena sin fin de los dioses. Guitarra, saliste de tu nido como un ave. Guitarra, saliste de tu nido como un ave, y a unas manos morenas entregaste las citas enterradas, los sollozos oscuros y la cadena sin fin de los dioses. Salía el canto, el matrimonio que al hombre consumó con su guitarra, los olvidados besos, la inolvidable ingrata, y así se transformó la noche entera en estrella de caja de guitarra. Mezclando el firmamento, hoy con su copa sonora, y ríe su infinita cuerda afinada, y el río su infinita cuerda afinada, y arrastrando hacia el mar una marea pura de aroma y lamento. Río su infinita cuerda afinada, y el río su infinita cuerda afinada, y arrastrando hacia el mar una marea pura de aroma y lamento. Y el río su infinita cuerda afinaba, y arrastrando hacia el mar una marea pura de aroma y lamento. Soleá sabrosa, la noche venidera, sole, soleá que como el padre y retre, sole, soleá que con un río de guitarra el mundo se recoge en una sola gota de miel, en una estrella toda azul entre las hojas, toda la altura temblorosa canta. Soleá sabrosa, noche venidera, sole, soleá que como el padre y retre, sole, soleá que con un río de guitarra el mundo se recoge en una sola gota de miel, en una estrella toda azul entre las hojas, toda la altura temblorosa canta. Soleá sabrosa, noche venidera, sole, soleá que como el padre y retre, sole, soleá que con un río de guitarra el mundo se recoge en una sola gota de miel, en una estrella toda azul entre las hojas, toda la altura temblorosa canta. Las olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche es desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces y en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Octavio Paz nació en México en 1914 y murió en 1998. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, Premio Nobel de Literatura de 1990. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Entre su obra destacamos Libertad bajo palabra y El arco y la ira. Como he comentado al inicio del programa, vamos a debatir sobre lectura. Y quiero comenzar preguntándole a Carmen si piensa que hay que acabarse los libros. A ver, yo creo que cuando tú empiezas algo, siempre hay que acabarlo, porque a mí me gusta por lo menos acabar todo lo que empiezo.
Pero sí es verdad que a veces cuando algo no me ha gustado mucho, pues lo he dejado, ¿no? Porque ¿para qué vas a seguir con algo que no te gusta? ¿Tú, Manolo, estás de acuerdo? Bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad a todo y que todo tiene su momento. Si a lo mejor crees que no es el momento para continuar con un libro, pues no debes continuar. Pero si al principio resulta muy pesado, puedes darle una segunda oportunidad y seguir un poco, y si ya no te convence, pues dejarlo por ahí. Sí, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y que también depende de la edad y el momento en que te encuentras, porque si encuentras un libro que cuando eres joven no te gusta, a lo mejor pasa más tiempo y te puede gustar. Claro, que haya algo que a lo mejor no entiendas, pero con el tiempo pues ya tienes unos conocimientos y ya cuando pase el tiempo lo acabarás entendiendo. Sí, bueno, pero también hay libros bien escritos y libros no tan bien escritos, que a veces resultan muy pesados de leer. Pueden tener una historia apasionante. Por ejemplo, recuerdo El Señor de los Anillos. Tiene una historia apasionante, pero está escrito de una manera que es bastante pesada de leer muchas veces. Y cuando estás leyéndolo dan ganas de abandonarlo. ¿Y vosotros creéis que si se estrena una película de un libro, ya no se tiene que leer el libro y va directamente a la película? No, yo no creo que el estreno de una película tenga que influir en que tú no te leas el libro, porque además la película siempre suele ser peor que el libro, vamos, la mayoría de las veces. Y bueno, a mucha gente sí es verdad que le influye, porque no le suele gustar leer, le da pereza coger el libro y sale la película y dicen, pues veo la película, que es más rápido y no hay que pensar tanto. Pero no creo que esa sea la opción más acertada, la verdad. Hombre, desde luego yo creo que es una tontería que estrenen una película de un libro y dejas de leer el libro por ir a ver la película. Si acaso date prisa y termina el libro y ve a ver la película también. Pero yo en este caso sería al revés. Yo plantearía la pregunta al revés. Yo diría, ¿deberías ver la película después de haber leído el libro? Porque tú ya te has imaginado el libro de una forma y has construido en tu cabeza toda la realidad que implica esa lectura, que luego si vas a ver la película el director tiene su propia visión, los actores son diferentes a como tú lo has imaginado y puede llevarte a una gran decepción. Eso sí, los efectos especiales siempre suelen ser mejor en las películas que en los libros, ¿eh? No supongo que todo el mundo ha escuchado ¿para qué te lees el libro si está la película? En fin, hay muchos gustos. Yo quería decir lo que ha dicho Manolo, si después de leerse el libro habría que ver la película, o si a ti te gusta ver la película. A mí, personalmente, si sale la película, me gusta verla para comparar realidades, ¿no? Lo que yo me he imaginado y ver lo que otros se han imaginado y cómo interpretan eso. Pero la verdad es que la mayoría de las veces te suele llevar una decepción, se saltan partes del libro, pero no sé, me parece interesante ver la peli también. ¿Y saltarse páginas de algún libro que estás leyendo? No se debe hacer, pero yo lo he hecho. Como he dicho antes, en El Señor de los Anillos hubo una parte en la que estaban describiendo cómo los mosquitos le picaban a los hobbits y tuve que saltarme como 5 o 6 páginas que describían los mosquitos picándole a los hobbits. Y como era demasiado pesado tuve que pasarlo. Aún así, muchas veces lo de saltarse páginas puede acabar perdiéndote una parte del libro que descubras que es un tesoro. Queda la decisión de cada uno, el saltársela o no saltársela, desde luego. Yo pienso como él, que no se debe hacer porque te puedes saltar, puedes perder el hilo de la historia o saltarte algún dato importante, y que si vas a hacer algo, si te vas a leer un libro, pues hazlo bien, ¿no? Pero la verdad es, pero como me pasa como a él, que a veces sí que me he saltado alguna página que a lo mejor era muy pesada y he visto yo que no tenía mucha importancia en la historia, y tampoco es malo eso, pero... Bueno, a mí me ha pasado más con los libros que nos mandan en el instituto, que te los tienes que ir pasando porque, en fin, no son de tu gusto.
Bueno, seguimos con las recomendaciones. Manolo, ¿qué has traído? Bueno, yo he traído, en primer lugar, el retrato de Dorian Gray, que me lo estoy leyendo ahora, y es magnífico. Está escrito con una pureza y una superioridad prosaica increíble, es magnífico. Unas metáforas que utiliza el tío y la historia es genial. Es hedonismo puro y duro, una postura filosófica que busca la constante búsqueda del placer como método para la felicidad humana, y es el claro ejemplo de eso, además de ser representante del decadentismo de finales del siglo XIX. Pero está muy muy bien escrito y lo recomiendo, sobre todo a la gente que quiera escribir, porque el estilo del autor es impecable. ¿Y tú, Carmen? Pues yo ahora mismo me estoy leyendo Demian, de Hermann Hesse, y me está gustando mucho, así que ese es el libro que voy a recomendar. Y es un libro así de aspecto filosófico, como suelen ser casi todos los de Hermann Hesse, que te hace pensar, y sobre todo es un debate sobre lo que es el bien y el mal, cómo diferenciarlo, si tú consideras una cosa que está bien, otros a lo mejor lo consideran que está mal. Es un debate sobre eso y cómo el protagonista le ayudan a encontrar su verdadero yo. Manolo, ¿has traído algo más? Sí, bueno, traigo para leer ahora, porque esta mañana se ha metido en la cabeza Baudelaire, y traigo Las flores del mal de Charles Baudelaire, que es un libro de poesía que también es de la misma época, es coetáneo al retrato de Dorian Gray, y tiene una temática bastante buena. Puede asustar un poco a los lectores bastante jóvenes por su temática y por los pocos pelos en la lengua que tiene Baudelaire para escribir poesía, pero me gusta. Hacemos nuevo descanso para escuchar Canción marinera, un poema de León Felipe, en la voz del cantautor Luis Pastor. Somos capitanes y la diferencia está solo en el barco en que vamos sobre las aguas del mar. Un barco humilde
Toco tu boca. Con un dedo todo el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar no busco comprender. Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. A Julio Cortázar se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro de relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo, como es el caso de Rayuela, obra a la que pertenece el fragmento que hemos escuchado. Entramos en la recta final de nuestro programa con las lecturas que han traído nuestros colaboradores. Carmen, ¿qué has traído? Bueno, en primer lugar voy a leer unos fragmentos del libro Así habló Zaratustra, de Nietzsche, para hacer un poco pensar a los oyentes. Oh, gran astro, ¿crees que sería feliz si no tuvieras a alguien a quien iluminar? Hace 10 años que subes a mi cueva. Si no fuera por mí, por mi águila y mi serpiente, ya te habrías cansado de tu luz. ¿Qué quieres hacer entre quienes duermen, tú que estás tan despierto? El hombre es algo que hay que superar. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Habéis recorrido el camino que va del gusano al hombre, y todavía hay en vosotros mucho de gusanos. En otro tiempo fuisteis monos, y aún hoy el hombre es el más mono de todos los monos. ¿Y Manuel? Bueno, yo traigo un par de textos, ¿no? Traigo un texto que es mío, de mi autoría, que me gustaría dedicar a una amiga, y se titula Para la chica del reloj de arena. Cuando el aire polvoriento quema como los infiernos y los ojos de las máquinas brillan dentro del desierto, si canta la oscuridad la última melodía y todavía se escuchan los cuadros de la noche, te veo. Con tus ojos negros, tu pelo negro, tu piel morena, tus historias, tus cuentos, el brillo de tus ojos, tus tiempos, tus silencios. Cuando te veo en los cuadros de la noche y se evapora el rocío en las hojas de tu pelo y murmuras la humedad de tus labios y se te caen los caballos de la cabeza al pecho y te mueves en tus caderas de mieles y cantas y me susurras. Cuando despacio me hablas y te acarician las palabras por las aristas agudas del más lindo sonreír. Si bajo la fina ropa, bajo la delgada piel brotan silencios ansiosos por el vértigo del beso, te deseo. Abandóname en mi sueño, chica con los ojos de ébano, que nunca más sepas si eres real o estás en mi mente, si entre tu recuerdo divago y ya no mides más el tiempo con una arena morada, mis recuerdos quemaré y que solo quede el tuyo en la maraña de mi pensar. Carmen, ¿cuál es el otro texto que has traído? Es un poema de Miguel Hernández que me gustó mucho y voy a leerlo. Callo después de muerto, hablas después de viva. Pobres conversaciones desusadas por dichas nos llevan a lo mejor de la muerte y la vida. Con espadas fraguadas en silencio, fundidas en miradas, en besos, en pasiones invictas nos herimos. Nos vamos a la lucha más íntima. Con silencio te ataco, con silencio tú vibras, con silencio reluce la verdad cristalina,
con silencio caemos en la noche, en el día. ¿Qué poema de las flores del mar nos va a leer, Manolo? Bueno, voy a leer Mujeres condenadas, que es un poema que una vez hice un examen de este poema y fue curiosa la experiencia de tener que ponerle a un profesor toda la temática de Baudelaire sobre el lesbianismo en un examen. Así que me he acordado esta mañana y digo, voy a leerlo. Y Carmen me va a ayudar y va a leer el texto en francés y yo lo voy a leer en español. Femme damnée. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elle tourne les yeux vers l'horizon des mers, et leurs pieds se cherchent et leurs mers se rapprochent. On dédouce la guerre et des frissons amers, les hymnes qui repris de longues confidences, dans les fonds des bosquets où jassent les ruisseaux, vont épelant l'amour des creventis enfacés. Encressent les bois verts de jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des cerfs, marchent lentes et graves à travers les roches pleines d'apparitions, où Saint-Antoine avait surgi comme un délavé les saints nids et pourprès de ses tentations. Il est né au lierre des racines crulantes, qui dans les craies miaient des vieilles entrepins. T'appellent au secours de leurs fibres hurlantes, au bâchis, endormir des remords anciens, et d'autres, dans les gorges aimées, la scapillaire, qui recelant enfouée sous leurs longs vêtements. Mais là, dans les bois sombres et les nuits solitaires, l'équime des plaisirs, à l'arme des tourments, aux bergers, aux démons, aux monstres, aux meurtriers, de la réalité grand esprit contemporain. Cherchez d'infini, dévote et satire, tantôt plein de cire, tantôt plein de pleurs. Vous que dans votre enfer, bon âme à poursuivre, pauvres sœurs, je vous aime autant que je vous plains, pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins. Y ahora lo voy a leer yo en español. Mujeres condenadas. En la arena tumbadas, cual recua pensativa, hacia los horizontes del mar sus ojos vuelven y con los pies se buscan y sus manos cercanas, desmayos dulces tienen y temblores amargos. Unas, almas prendadas de largas confidencias en el fondo del bosque donde arroyuelos cantan, de niñeces medrosas y el amor del etrén, y graban en el tronco de verdes arbolillos. Las otras, como monjas, marchan lentas y graves a través de las rocas de apariciones llenas, donde vio San Antonio surgir sus tentaciones, con los pechos desnudos y purpúreos cual lavas. Las hay que, al resplandor de chorreantes resinas, en el mundo agujero de los antros paganos te llaman en ayuda de sus aullantes fiebres. Oh Baco, que los viejos remordimientos duermes. Y hay otras, cuyo cuello ama el escapulario, que escondiendo el cilicio bajo sus largas ropas mezclan en los boscajes de las noches solitarias la espuma del placer y el llorar del tormento. Oh mártires, oh vírgenes, oh demonios, oh monstruos cuyas almas tan grandes la realidad desprecian, satiresas devotas en busca del infinito, hora llena de gritos, hora llena de llantos. A vosotras, que mi alma persiguió en vuestro infierno, amo. Pobres hermanas, y a la par compadezco por vuestras tristes penas, vuestra sed insaciable y las urnas de amor que vuestros pechos colman. Para poner fin a nuestro programa, escucharemos otro poema de Charles Baudelaire titulado Paysage, interpretado por los canadienses Les Colocs. Con ello nos despedimos. Hasta el próximo programa. On va rajouter un poème. Je vais faire un petit poème de Baudelaire maintenant.
reste ma musique-log, couché auprès du ciel comme les astrologues. Et dessous des clochers, écouter en rêvant le hymne solennel emporté par le vent. Les deux mains ont entendu haut de ma mansarde. Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde. Les tuyaux, les clochers, les mâts de la cité et les grands ciels qui font rêver comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Firmament, et la lune versait son pâle enchantement. Je verrai des printemps, des étés, des automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je reverrai mes horizons bleuâtres, mes jardins des jets d'eau pleurant dans les comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Oh khale bu génne bëggoon ñu wax ak moom. Delloo toog foog ni àdduna bi dara taw ko. Oh khale bu génne bëggoon ñu wax ak moom. Delloo toog foog ni àdduna bi dara taw ko. Man mi lee waaru naa, man mi lee jaaxle naa yaay. Man mi lee waaru naa, man mi lee jaaxle naa yaay. Boo xoolee àdduna bi ni mu taaroo. Booba di nga xam ne bul bi yàlla moom mi kese la. Nga xool àdduna bi ni mu taaroo. Booba di nga xam ne bul bi yàlla dara taw ko. Xamal la naa waaw jëf la la waat. Booba di nga xam ne bul bi yàlla moom mi kese la. Jëli Ramatullah lépp lu mu mën a doon bu soobee nga xam ne nii la taaw yaayam di baayam di lépp loo xam ne man naa war naa ko mën a doon adduna bi ay yow nii la taaroo woo nii la taaroo adduna bi yow nii la taaroo woo nii la taaroo adduna bi yow nii la taaroo woo nii la taaroo adduna bi yow nii la taaroo woo nii la taaroo adduna bi yow nii la taaroo xale bu génne bu ko ni wax ak ma bu delloo topp foog ni adduna bi dara taw ko xale bu génne bu ko ni wax ak ma bu delloo topp foog ni adduna bi dara taw ko xale bu génne bu ko ni wax ak ma bu delloo topp foog ni adduna bi dara taw ko xale bu génne bu ko ni wax ak ma bu delloo topp foog ni adduna bi dara taw ko xale bu génne bu ko ni wax ak ma bu delloo topp foog ni adduna bi dara taw ko xale bu génne bu ko ni wax ak ma bu delloo topp foog ni adduna bi dara taw ko. À travers les plumes, de remettre l'étoile comme il est doux. À travers les brumes, de remettre l'étoile comme il est doux. Mané, comme il est doux. Oh, mané, tu mani lewen, il est doux. Asaman ba se dengen ma, comme il est doux. Titi yo kai se dengen ko, comme il est doux. Kisnani ay so yengen ko, comme il est doux. Titi yo kai se dengen ma, comme il est doux. Kisnani ay se dengen ma, comme il est doux. Tomi kai se dengen ma, comme il est doux. Tu vois mettre l'étoile, comme il est doux. Titi yo kai se dengen ko, comme il est doux. Tu vois mettre l'étoile, comme il est doux. Titi yo kai se dengen ma, comme il est doux. Tu vois mettre l'étoile, comme il est doux. Comme il est doux, comme il est doux. Did you
kaay séddi leen ma gis naa ni yaay séddi ngeen ma jant bi kaay séddi leen ma gis naa ni yaay séddi ngeen ma asamaan kaay séddi leen ma gis naa ni yaay séddi ngeen ma taw mi kaay séddi leen ma devant mettre l'étoile comme il est doux. Merci. La voz a ti de vida, cita mensual con la literatura joven, de la mano de la Asociación Naufragio. Dirige y presenta Manuel Guerrero, colabora Radio Atalaya de Cabra.